porque Él es nuestro expositor estrella. El Padre José Herrera nos da la clase de lección divina para todos los adoradores y para los que no son adoradores, cada segundo lunes de mes, desde las 6 de la tarde, 7 de la tarde, porque él viene desde División del Norte y a veces no puede llegar a las 6, pero nos da la clase 2 y 3 horas, lo que corresponde a todo el mes, porque ahora lo tenemos más lejitos. Entonces todos están invitados, es clase para ustedes, para todos los adoradores. Él hace un esfuerzo grande de venir, así que vamos a aprovecharlo. Le damos un fuerte aplauso. Bienvenido, Padre. Muy bien, pueden sentarse. Bueno. Bien, miren, vamos a comenzar este retiro, pero es importante la manera como lo vamos a realizar. Mucha gente se preocupa de conocer las Sagradas Escrituras. Mucha gente quisiera y pregunta, ¿cómo puedo leer, meditar la palabra de Dios? ¿Cómo la puedo entender? Porque mucha gente dice que no entiende la palabra de Dios, la lee y no la entiende. Bueno, quiero decirles que la Iglesia está recomendando y ha recomendado durante muchos años la lectura de la palabra de Dios con un método muy sencillo y que vamos a practicar el día de hoy. Esto se llama la lección divina. Lección, o sea, la lectura orante de la palabra de Dios. Esta lectura orante de la palabra de Dios ha sido en la Iglesia durante muchos años fuente de sabiduría, fuente de conocimiento, pero de manera especial fuente de santidad. Por ejemplo, Santa Teresita del Niño Jesús, que no estudió teología y sin embargo hoy es doctora de la Iglesia. ¿Por qué? Porque ella todos los días practicaba la lección divina, es decir, la lectura orante de la palabra de Dios. Nosotros ahora tenemos la oportunidad de conocer un poquito más sobre la lección divina, pero sobre todo la teoría y la práctica. Entonces, la lección divina básicamente la podemos resumir en una escalera con 4 pasos para llegar al cielo, según un monje que la compuso de esta manera. Entonces, el primer paso para llegar al cielo, para meditar la palabra de Dios, es leer el texto de la Sagrada Escritura y preguntarme, ¿qué dice? ¿Por qué de esta manera? Porque cuando tú lees, Dios te habla. Si nosotros nos acercamos invocando al Espíritu Santo, a la palabra de Dios, ese mismo Espíritu Santo que inspiró la palabra de Dios, de tal manera que hubo personas como ustedes, como yo, que se dejaron inspirar por el Espíritu Santo. Y al dejarse inspirar por el Espíritu Santo, entonces profetizaron, escribieron, Dios los guió y ahora todo eso es la palabra de Dios porque fue guiada, conducida por el Espíritu Santo. Pero ahora nosotros que vamos a esa lectura de la palabra de Dios, debemos descubrir y darnos cuenta que ese Espíritu Santo que inspiró la palabra de Dios es el mismo Espíritu Santo que invocamos, que nos conduce y que nos va a llevar a meditar y a conocer la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Por eso es tan importante invocar al Espíritu Santo, porque Él nos va a descubrir los tesoros de sabiduría, de vida que la palabra de Dios nos va a dar, pero ahora a nosotros. Entonces, en un principio,
esto no era más que la lectura que los cristianos hacían de la Biblia para animar su fe, su esperanza y su amor. Y es lo mismo que nosotros queremos hacer ahora cuando leemos la palabra de Dios, animar nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor. Nuestra fe, porque vivimos en un mundo donde se está derrumbando y junto con el mundo nosotros también nos estamos derrumbando. ¿Por qué? Porque o estamos en crisis, o tenemos problemas, o estamos desalientados, o la crítica nos está acabando, etcétera. Podríamos mencionar muchas cosas, pero lo más importante es que mediante la lectura de la palabra de Dios, también hoy queremos animar nuestra fe, nuestro amor, porque sabemos perfectamente que mucha gente nos lastima y también nosotros la lastimamos, nos ofendemos, y esa fraternidad y ese amor que debía de haber entre todos nosotros también se está derrumbando. Por eso leemos la palabra de Dios para animar nuestra fe, nuestro amor, nuestra esperanza en tantas promesas que Dios nos ha hecho y que nosotros sabemos que vendrán. La principal es que Jesucristo va a retornar, y por eso vamos a la palabra de Dios para no perder la esperanza. En medio de las dificultades de la vida y los problemas, a veces nos sentimos agobiados, angustiados, y bueno, cuando leemos la palabra de Dios, recibimos palabras de consuelo, palabras de ánimo, y bueno, y nos levantamos nuevamente en nuestro estado de ánimo y en nuestra vida. Y finalmente, para animar nuestro amor. Ustedes saben que hoy más que nunca el mundo necesita amor. Por eso el Papa Francisco, con tanta sencillez, tanta humildad, tanto amor, hoy es el número 1 en las redes sociales, donde se le busca su palabra, lo que él dice. Ha fascinado a todo el mundo y es el primero. Obama y todos los demás artistas famosos quedan atrás del Papa Francisco, precisamente porque él está animando, fortaleciendo de una manera tan sencilla y tan humilde al mundo entero. Entonces, por eso hoy también, al igual que los antiguos cristianos, animamos nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor. Esta lectura orante de la palabra de Dios es tan antigua como la misma iglesia que vive de la palabra de Dios, y de ella pues, dice la Dei Verbum, depende como el agua de su fuente. El agua necesita una fuente que la alimente constantemente. La iglesia depende de la palabra de Dios como de una fuente sin la cual todo se acaba, todo se seca. Y también nosotros, puesto que la iglesia somos todos, dependemos de la palabra de Dios para tener vida, para seguir viviendo. Porque muchos de nosotros estamos en dificultades y nos sentimos secos, nos sentimos áridos, nuestro corazón es un vil desierto, donde si crece algo es espinas y abrojos. Tanta gente amargada y deprimida el día de hoy, tantos suicidios porque no le encuentran sentido a la vida. Bueno, ahí está la respuesta, porque han abandonado la fuente de vida que nos da pues la palabra de Dios. También decirles brevemente que la lectura de la palabra de Dios en un principio no era ni organizada ni metódica, sino que era la vida cristiana que se transmitía de generación en generación. Tengan en cuenta que al principio no existía el Evangelio de San Mateo, no existía el Evangelio de Lucas, no existía el Evangelio de Marcos o de San Juan. ¿Por qué no existían? Porque se transmitían las enseñanzas de Jesucristo de viva voz. Imagínense al apóstol San Juan diciendo: lo que vimos, lo que oímos, lo que escuchamos, a ese les anunciamos. Y entonces San Juan empezaba a hablar de todas las predicaciones de Jesucristo. Pero ¿qué sucedió? Con el paso del tiempo,
Ya saben que cuando nosotros escuchamos algo, le ponemos pies y cola. Pues de la misma manera, ya tuvieron que escribir y decir: eso que está diciendo fulano y tal no es cierto. No lo dijo así Jesús. Y entonces las grandes autoridades de la iglesia en ese momento, como San Juan, Santiago, San Pedro, etcétera, todos ellos pusieron por escrito. Si no ellos personalmente, sus discípulos cercanos, como ejemplo Marcos, que escuchó a San Pablo, fue secretario de San Pedro, etcétera, él entonces transmitió, puso por escrito, y todos le creyeron porque era una persona cercana a estos apóstoles, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues, se transmitió de generación en generación. Cuando ya se puso por escrito, ya no hubo un testigo que vio o que escuchó directamente a Jesucristo. Hubo quienes ya decían, pero ya hablaban de lo que dijo el apóstol San Juan, San Mateo, etcétera. Todos ellos, pues, eran testigos oculares y auditivos de los apóstoles, pero al ponerse por escrito, entonces se nos transmite a nosotros eso mismo, por escrito. Pero cuando nosotros leemos, por eso decimos que en la lección divina escuchamos a Dios que nos habla. Entonces, bien, ya después se fue organizando, pues, metódicamente la lectura de la palabra de Dios. Por lo pronto, una cosa muy importante: cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, no vamos como quien lee una novela, un cuento. No, vamos con humildad y con una actitud orante, porque no vamos a escuchar a cualquier gente, vamos a escuchar al mismo Dios. Entonces nuestra actitud no puede ser de arrogancia. Ya sabemos que Dios rechaza a los soberbios. Nuestra actitud tiene que ser, como decía el beato Juan Pablo II, la Biblia se estudia de rodillas, es decir, con una actitud orante, con una actitud de oración. Entonces, ¿por qué? Porque además la lectura orante nace de la certeza que nos da la fe en la palabra de Dios, que, como dice el apóstol, como dice la palabra de Dios en el libro del Deuteronomio, Dios no está lejos de nosotros, sino a nuestro alcance. Dice Deuteronomio 30:14, está en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Entonces, es importante descubrir y darnos cuenta, aunque sea brevemente, de todas estas cosas. El objetivo de la lección divina o lectura orante es el objetivo propio de tu vida, es decir, enseñar el camino de la salvación por medio de la fe en Jesucristo. Cuando tú oras, cuando tú vas a la palabra de Dios, lo haces porque quieres alcanzar la fe, la salvación en Jesucristo. Entonces, por eso dice 2 Timoteo 3:15, enseñar el camino de la salvación por medio de la fe en Jesucristo es cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios. Además, la palabra de Dios nos enseña, nos persuade, nos corrige, nos forma en la justicia y nos prepara, tanto hombres como mujeres, para toda obra buena. 2 Timoteo 3:16-17. Además, la palabra de Dios, como les decía hace unos momentos, en Romanos 15:14 dice, nos da perseverancia, consuelo y esperanza. También en 1 Corintios 10:6-10 nos dice que nos ayuda a comprender los errores de la vida pasada. Entonces, como ven ustedes, la palabra de Dios tiene que ser con humildad, con oración. Por tanto, la primera pregunta de la lección divina, el primer peldaño de esa escalera es: ¿qué dice el texto?
Eso, como lo hemos comprobado, a veces es muy difícil. Muy difícil, ¿por qué? Porque cuando tú lees la palabra de Dios, la estás leyendo y la estás aplicando al vecino. La estás leyendo y estás pensando en tu marido, en tus hijos, en tu esposa, en el vecino, en el del frente. Pero no escuchamos nosotros. Por eso es importante no salirnos de esa palabra. ¿Qué dice el texto? Es el primer peldaño. El segundo peldaño es muy sencillo. Es ¿qué me dice el texto? Hay un pleonasmo gramatical, pero que recalca la importancia también de esta pregunta, y es ¿qué me dice a mí? ¿Qué me dice? Y empezamos, como les decía hace unos momentos, a pensar en el vecino. No, a mí. Incluso cuando hablamos, decimos, es que el Señor nos llama a todos y en el plural nos escapamos. ¿Sí? El Señor nos dice a todos que no seamos rencorosos. Pues sí, pero la manera como debo expresar es, el Señor me dice que no debo ser rencoroso. El Señor me dice que debo perdonar a mi suegra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque desgraciadamente la detesto, ¿verdad? Y por eso me gustan esas canciones viejitas, ¿verdad? Que de la suegra que parece una ballena, ¿no? Algo así, ¿no? Y que quien la quiere se desapareció y les pido un favor, si la encuentran que se queden con ella, ¿verdad? Le dice la canción, dame las señas características, ¿verdad? Y entonces dice, parece ballena, ¿verdad? Y empieza a ponerle todas las características que ustedes conocen a las suegras. Entonces, en este sentido, debo perdonar a mi suegra. Me dice, ya algo concreto. Bueno, entonces, ¿qué me dice? La tercera pregunta es, ¿qué le digo a Dios? Ya Dios me cacheteó, ¿verdad? Ya me dijo, ese rencor a tu suegra no va conmigo. Yo te estoy hablando, y te estoy hablando que debes perdonar. Y entonces ya entendí que no es correcto que siga odiando a mi suegra. ¿Qué le digo a Dios? Señor, tú sabes que nada más la veo y se me paran todos los pelos. Y si eres calvo como yo, pues aunque sea uno que otro, pero sí, es decir, me altero nada más de ver a esa vieja diciendo, bueno, perdonando la expresión, bueno, Señor, ayúdame, porque la próxima vez pueda saludarla con atención, con caridad y, ¿por qué no?, con amor. Ya fue mi oración. El cuarto paso es de contemplación, que lo traducimos ahora de una manera práctica, y es ¿qué compromiso asumo al escuchar la palabra de Dios? Porque podemos hacer como muchos de nosotros hacemos, ¿verdad? Después de un retiro, ¿qué es lo que comentamos? Qué bonito, ¿no? Ay, qué emocionante estuvo, ¿verdad? Qué bonito habló el Padre, o cosas por él, y hasta ahí murió. Se acabó. No hacemos, ¿cuántos retiros hemos recibido? Y parece que no nos han servido para nada, ¿no? Entonces, en este sentido, viene el cuarto paso. ¿A qué me comprometo? ¿Cuál es mi compromiso? Y lo asumo, lo tomo. Entonces, en este sentido, ¿qué es lo que hago? Señor, me comprometo a decirle a mi suegra, suegra, de ahora en adelante quiero que seamos amigos. Perdóneme todos los desaires que le hice en tantos años. Se lo voy a decir. Tal día, tal hora, en tal lugar, donde la voy a encontrar, en la comida, donde reniego y siempre voy con mi carota, pero mi esposa quiere que esté ahí. Ahí voy a ir, y voy a ir con otra cara. Le voy a pedir perdón a mi suegra y le voy a dar un fuerte abrazo. Ese es mi compromiso. Pero luego Satanás te dice, pero ¿y qué tal si tu suegra te dice, te empuja y te dice, hipócrita?
Señor, aunque mi suegra me rechace, y con mucha razón, porque durante mucho tiempo yo le hice mala cara, malas jugadas, aunque haya tenido la culpa, lo que sea, la perdonaré en ese momento. Y si me dice hipócrita, Señor, le voy a decir, tiene razón suegra, he sido un hipócrita, pero ahora quiero que me dé la oportunidad de demostrarle que este perdón no es falso, no es hipócrita, no es fingido, es de verdad. Si lo hace así, si lo hacemos así, nuestra vida empezará a cambiar. Ya no será nomás, qué bonito, ay, qué emoción, hasta lloré en el retiro, ¿verdad? Lágrimas de cocodrilo a lo mejor, o lágrimas de llamarada de petate, les decimos por allá en el centro de la República, ¿verdad? Que te prendiste y apenas traspasas la puerta y ya estamos renegando, ya estamos diciendo, maldiciendo, etcétera, ¿sí? Entonces, por eso la lectura orante de la palabra de Dios es muy importante, el método de la lección divina. No les puedo explicar muchas cosas, pero al menos decirle, para tener una idea general, que la lección divina es una expresión de un gran escritor de la iglesia llamado Orígenes, que vivió por ahí desde el siglo III, en el año 185 a 120. Y bueno, él dice que para leer provechosamente la Biblia hay que poner una asidua atención. Y estas preguntas pues nos ayudan a tener esa asidua atención que necesitamos. Bueno, entonces, no sé si quisieran hacer alguna pregunta. Me tomé la libertad de romper el horario, de todas maneras ya empezamos tarde, pero quisiera que aprovecháramos al máximo este retiro taller, en el cual lo vamos a hacer teórico práctico. Es decir, les voy a poner otra pregunta para que ustedes comprendan la razón o el por qué vamos a hacer este retiro taller de la forma como lo vamos a conducir. Bueno, dicen que una vez un maestro que estaba con sus discípulos, y un discípulo le dijo: maestro, ¿por qué siempre que nos hablas en parábolas y no nos las explicas? Entonces respondió el maestro: ¿te gustaría que te diera a comer una fruta toda masticada? Muchas veces nosotros solo estamos acostumbrados, como dice San Pablo, a recibir leche. Y el apóstol San Pablo le dice a los primeros cristianos: no les pude dar alimento sólido, no lo soportarían. Pero ustedes son adoradores. Y bueno, vamos a suponer que ya no son niños en la fe, sino que ya han ido madurando su fe a través de tantos años de adoración. ¿Quién tiene 8 años de adorador perpetuo? Bueno, ¿cuándo se fundó la adoración nocturna en el Jesús, por ejemplo? ¿De qué año? 2 de febrero, ¿de qué año? 2006. 7, 8, 9, 10, 11, 12, hace 7 años. Entonces, lo que levantaron la mano de 8 años, ¿cómo está? Echaron mentiras. Bueno, vamos a ver. ¿Usted comenzó a leer hace cuántos años? Como 10 años. No tenía noticias. Era la adoración nocturna, ¿no? Ah, bueno, sí, la adoración nocturna. Sí. Bueno, la adoración perpetua aquí en Campeche, según tengo entendido, tiene 7 años. Y nació precisamente en el Jesús. Entonces, tiene 7 años. Levanten la mano los que tienen 7 años de adoradores perpetuos. Bájenla, ya.
Bueno, entonces, fíjense bien, y estos que son los más antiguos, corren el peligro de haber estado muchas horas delante del Señor, delante del Rey de Reyes. Y sin embargo, estas personas en su casa, en su vida, con su familia, con sus hijos, etcétera, pues las cosas a veces no marchan del todo bien. Y a veces Jesús es su único refugio, pero se refugian en Jesús, pero no ponen solución y remedio a las cosas. ¿Cómo? Nos lo pide la Iglesia, Jesús, y que podemos obtener mediante la lectura orante de la palabra de Dios. Sobre todo, vamos a practicar la lección divina en este momento, precisamente para que se vayan dando los cambios concretos en nuestra vida. ¿Sí? Bueno, entonces, a grandes rasgos, esto es el método que vamos a poner en práctica en este retiro taller. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud, reclamo, inconformidad? Si no, le seguimos. ¿Todo bien? Bueno, entonces, dicho esto, el método del retiro va a ser dividirse por grupos, por mesas, por personas de 5 o según podamos, que ya el ingeniero ya está por acá. Ya están divididos, perfecto, bueno, pero ya ustedes, o usted, ¿verdad?, dirá la manera como nos vamos a reunir. Bueno, el día de hoy vamos a ver en este encuentro algo muy importante. Vamos a ver a grandes rasgos los salmos del adorador perpetuo. Repito, los salmos del adorador perpetuo. Y hay una razón muy importante para esto. Antes de hablar directamente de este tema, quiero decirles por qué. Miren, el pueblo de Israel nació de la palabra de Dios y de su fe en Yahvé, pero de una certeza profunda, cierta, de una vivencia, no solamente de una certeza intelectual, sino de la vivencia, de la experiencia de cómo Dios actuaba en su pueblo, actuaba en sus vidas, actuaba en sus familias, de tal manera que tuvieron la experiencia de liberación en el Éxodo, que como pueblo ahí nació. De tal manera que fueron caminando por el desierto y de noche los acompañaba una columna de fuego y de día una nube que los iba guiando. Y ellos iban felices porque Dios iba con ellos. Más adelante tenemos en la Sagrada Escritura que obtienen el arca de la alianza, signo de la presencia de Dios. De tal manera que el arca era Dios en medio de su pueblo, a tal grado que no se atrevían ni a tocar el arca de la alianza, de tal manera que sentían ánimo, alegría, estaban felices porque Dios estaba en medio de su pueblo. Bueno, después surgió el templo. Dios habita en el templo. Y Dios está ahí y todos los judíos iban a ese templo a adorar a Dios, a postrarse en su presencia. Y lo hacían con gozo, con alegría, con orgullo, porque era el único pueblo que podía apreciarse realmente de que Dios era su acompañante. Era el que los guiaba siempre en la vida. Pero eso ya pasó. Ahora nosotros tenemos algo mucho más que el campamento donde Moisés se encontraba con Dios, o una nube, o una columna de fuego, o el arca de la alianza, o el templo de Jerusalén. Ahora tenemos algo más importante, que es la presencia real, verdadera de Jesús en la Sagrada
Eucaristía. Y nos lo dice la palabra de Dios cuando Jesucristo dijo en Juan 6:51: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo. Entonces, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Es decir, Jesús realmente está allí, presente en la Eucaristía. Y Dios día y noche está en el Santísimo Sacramento. Y podemos leer en Mateo 28:20, que nos dice: yo estaré con ustedes hasta la consumación de los siglos. Les aseguro que yo mismo estaré con ustedes hasta la consumación de los siglos. Mateo 28:20. Y también, y enséñeles a cumplir todo lo que yo les he mandado a ustedes. Bien, entonces, en esta palabra de Dios podemos entonces tener la certeza y la seguridad de que Dios está con nosotros. Y Él prometió que hasta que se acabe el mundo, Él iba a estar con nosotros. Y hace más de 2000 años que Dios lo ha cumplido, porque Dios está presente en la Eucaristía. ¿Se dan cuenta? Eso nos debería de llenar de alegría, de confianza, de esperanza, el saber que Dios nunca nos ha abandonado. Y hoy más que nunca es un Dios cercano, está cerca de nosotros, está presente en la Eucaristía. Ahí está. Y no tengo tantas complicaciones como en la antigüedad. Solamente los sacerdotes se podrían acercar. Y más aún, Dios es el que se acerca a ti cuando te da de comer su cuerpo y de beber su sangre. Dios baja a ti, el sacerdote va a ti. Antiguamente solo el sacerdote podía entrar al Santo de los Santos. Hoy no es así. Hoy ni siquiera hay en los presbiterios de las iglesias, ya hasta quitaron las rejas esas que ponían, ¿sí? Donde decía cuidadito y subes. Aquí yo me acuerdo, ¿verdad? Ya los que estamos más para allá que para acá se acordarán también junto conmigo, ¿verdad? Que había lo que se llamaba el comulgatorio, y al presbiterio solo podrían subir mujeres ni pensarlo. Y si no había necesidad, y si no había de otra, pues subían, me acuerdo en aquel tiempo, las hijas de María, que eran laicos que se consagraban a Dios y juraban vivir en el mundo, pero sin casarse, es decir, señoritas. Y entonces podían subir al altar, ¿sí? Bueno, esa es una costumbre muy bonita, ¿no? Y esto refleja, a ver. Sí. Sí. Bueno, fíjense bien. Contesto la primera pregunta, ¿sí? Es una actitud de mucha devoción el hincarse y recibir la Sagrada Comunión. ¿Está bien? Si usted lo quiere hacer, lo puede hacer. El sacerdote actualmente debe respetar todas estas cosas. Antiguamente hubo algunos sacerdotes que te hincabas y levántese. Bueno, en una actitud de humildad, pues te levantas, tú ya cumpliste. Porque si te levantas y te enojas, pues era fingida tu humildad, ¿no? Porque tú te arrodillas delante de Dios, levántate, hasta de mal modo, y tú te enojas y que, ¿sí? Pues no era falsa esa humildad, porque
levántate y demás, y te levantas y con todo respeto sigues recibiendo a Jesús. Lo importante es el objetivo, recibir a Dios en tu corazón. ¿Cómo? Pues si este medio es inadecuado, este sacerdote tiene mal carácter, hasta la ofrezco por él. Sí. Actualmente de ellos que están muy caros, le dicen levanta, sacerdotes modernos, Bueno. hasta ministros de Eucaristía te proponen Bueno, sí, cuando la doy en la mano. Yo sé que al caer en la mano que no está limpia, Bueno, en este sentido, paso por partes, ¿sí? El primero, para nosotros sabemos que Dios está ahí y requiere toda nuestra humildad, todo nuestro amor, ¿sí? Pero no un amor de palabras, sino de vida. Entonces, si tenemos sacerdotes o ministros que no se comportan conforme lo que Dios les está pidiendo, pues hay que pedir por ellos en lugar de decir me alejo, ya no los quiero, bola de hipócritas, ya estamos juzgando. Dejemos el juicio a Dios y se acabó. Nosotros sigamos bajo la inspiración del Espíritu Santo, viviendo con lo que queremos, ser humildes delante de Dios, ¿sí? Y precisamente la humildad se prueba en esos detallitos. ¿Cómo se aprende a nadar? Si a ti te explican, vas a nadar y primero haces la mano así y la otra patita la levantas. Y después al revés. ¿Ya aprendiste a nadar? Te avientan al agua y te ahogas. Es lo que nos sucede muchas veces. Que nosotros sí, con toda humildad voy y me hinco ante Jesús. ¡Levántese! ¿Qué se ha creído este hijo de su...? Etcétera. ¿Dónde está la humildad? Fue fingida, no fue auténtica. Una persona humilde, claro que sí, me levanto, pero mi corazón sigue siendo humilde, mi corazón sigue postrado y de rodillas delante del Dios del cielo. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Luego, si un triste ministro, pues Dios mío, pidan por ellos. Es que no hay de otra, o si no, trabajen por las vocaciones sacerdotales, hombre. Bueno, entonces, en este sentido, para esto. Respecto de la pregunta, ¿qué sucede cuando se lee un mismo texto y lo interpretan de manera diferente? Bueno, dar por sentado que en la iglesia no está permitido el libre examen, es decir, interpretar los textos de la Sagrada Escritura como se te pegue la gana. Por eso se han dividido en muchas iglesias los hermanos separados, más de 30,000 sectas. Respetando a las iglesias, la palabra secta puede resultar ofensiva para algunos, no es mi intención. Digamos, más de 30,000 denominaciones. ¿Sí? Bueno, pero ¿qué sucede con esto? Bueno, en primer lugar, hay muy pocos pasajes de la Sagrada Escritura que han sido definidos por la iglesia como dogma de fe. De tal manera que los demás textos, vamos a la Biblia, pero para aplicarlos a nuestra vida, y ahí es donde surge la diferencia, ¿sí? Les voy a poner, por ejemplo, un caso de una verdad que no está definida por la iglesia y que en estos momentos podemos creer lo que se nos pegue la gana, ¿sí? Díganme ustedes, ¿la Santísima Virgen murió o se durmió antes de ser llevada al cielo? Levanten la mano los que crean que se durmió. Bajen. Levanten la mano los que crean que murió. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pues lo hacen así como que chin, está así. Así. Vamos a poner 10 en general, ¿sí? Bueno, díganme ustedes, ¿los que creen que se murió están fuera de la Iglesia Católica? ¿Y los que creen que se durmió están fuera de la Iglesia Católica? Hay libertad en eso. La certeza y lo definido es que subió a los cielos, en cuerpo y alma, ¿sí? Ahora, levante la mano el que no crea que la Virgen subió a los cielos en cuerpo y alma. Bueno, quien no lo cree está fuera de la Iglesia Católica, porque ese sí es dogma de fe, ¿sí? Bueno, entonces, hay otro ejemplo todavía más claro.
Santo Tomás de Aquino no creía en la Inmaculada Concepción, él decía que no. Cuando la Iglesia dijo dogma de fe, creemos, ¿sí? Porque la Iglesia está bajo la acción del Espíritu Santo. ¿Cómo explicar entonces que en un texto haya dos interpretaciones diferentes? Porque la palabra de Dios a cada quien le habla de manera diferente, porque su vida es diferente. No es lo mismo la manera como tiene que enfrentar la vida una mujer que un hombre, ¿sí? Entonces, a un hombre le puede decir una cosa y a una mujer le puede decir otra, pero es en un encuentro personal con Dios, ¿sí? No sé si respondí a su pregunta o intento profundizar más. Digo, por la cara que tiene, como que no le queda claro. ¿Cheque? Sí, hay situaciones diferentes. ¿Hay situaciones diferentes? Cada persona tiene su propia salvación. Sí, por ejemplo, ese texto, exactamente, ese texto que dice, hijos, no padres, no recuerdo el texto exacto, pero recordarán este texto, padres, no presionen muchos a sus hijos, para que no revienten. Sería ¿cómo se llama? La traducción moderna, ¿no? Más libre que la Biblia latinoamericana, ¿no? Bueno, hijos, o aquel texto de la Sagrada Escritura, ¿no? Oye, que es muy actual. Hay mucha gente que abandona a sus padres ya viejitos, porque yo el signo de viejito es como me estorbas, qué lata das, ¿sí? Porque cuando te haces viejito ya te comportas como niño. Y lo peor del caso es que no hueles a niño, sino apestas a viejito. Eso es lo que dice, ¿verdad? Bueno, sí. Entonces, en ese sentido, ya no es la misma paciencia, nos da más asco el viejito, aunque sean tus hijos, son los que menos te atienden. Entonces, cuando dos personas leen ese texto, pueden ser interpretaciones diferentes. Una que está totalmente alejada y ha descuidado a sus padres, y entonces dice la palabra de Dios, la atención, la paciencia a tus padres ancianos cubre la multitud de tus pecados. Uno lo interpreta, gracias Señor, y voy a poner más empeño porque la lista está muy grande, entonces le voy a tener más paciencia a mis padres. Entonces, ¿cuál es la interpretación que da de ese texto? De la paciencia. Voy a ser paciente y ahora con más ganas. Es una interpretación. La otra persona que ni siquiera se acuerda que sus padres comen y están pasando necesidad, entonces reflexiona y dice, como el hijo pródigo, me levantaré e iré y le diré a mi padre, Padre, perdóname, he pecado, te he olvidado. Y entonces, ¿cuál es la interpretación y la decisión? De ahora en adelante me voy a acercar a ti y me voy a preocupar por atenderte. Entonces, uno ya atendía, pero estaba desanimado, necesitaba paciencia porque decía, Padre, estoy al borde de mis nervios, ya están tan tensos, ¿verdad? Que veo a mi padre y le quiero retorcer el pescuezo. Y más cuando me acuerdo que era un borracho, le pegaba a mi mamá. Hoy es cuando, viejo tal por cual, ¿te acuerdas? Paciencia, paciencia. ¿Me explico? Y el otro, su situación es diferente, lo interpreta de manera diferente. Entonces, ¿qué es lo que dice? Señor, perdona, le voy a pedir perdón a mi padre. Y de ahora en adelante, las cosas van a cambiar. He tomado la decisión de ir a mi padre y de rodillas pedirle perdón. Es diferente, pero es una vivencia diferente, con una interpretación diferente del mismo texto, aunque en lo esencial ninguno traiciona el mensaje que transmite la palabra de Dios. ¿Sí? Ahora sí ya quedó un poquito más claro, ¿eh? ¿Vale?
La palabra de Dios no es neutral en cuanto que nos transmite un mensaje a todos, ¿sí? Pero cada quien desde su perspectiva, desde su historia, le ayuda de manera diferente. Entonces, digámoslo así, no es que haya interpretaciones diferentes, pero te llega de manera diferente, te cuestiona de manera diferente. Yo lo interpretaría mejor así, ¿no? Hablando de interpretaciones, el texto es uno, el mensaje es uno, pero a cada quien le ayuda desde ángulos diferentes según tu propia vida estés llevando, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta? A ver. Para lo que estamos tratando, Sí. hay un mandamiento que debemos de cumplir o que cumplimos todos los católicos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y pues el prójimo es papá, es mamá, son hermanos, son amigos. No amigos también. Bueno, prójimo significa próximo, por ahí debemos empezar, pero debe ser para todos. Desafortunadamente, tristemente, no lo vivimos a veces, ni los que estamos en la iglesia. Desafortunadamente, a veces el corazón, nuestro corazón, aunque seamos adoradores perpetuos, no lo vivimos, tristemente, al menos no en su plenitud, porque yo no les voy a acusar a ustedes de que no lo viven, tienen sus propias luchas, el juicio le va a corresponder a Dios, ¿sí? Porque alguien puede ser que está como aquel caso de 2 sacerdotes, se sentaron a confesar y uno tenía una cola, pero sí, y el otro nadie se le acercaba, porque era regañón, ¿sí? ¿Quién tenía más mérito delante de Dios? ¿El regañón? ¿Por qué? Ay, entonces el otro solo apapachaba. Bueno, fíjense bien, ¿por qué? Delante de Dios, el sacerdote que tenía un colón de aquellos para confesar era porque de carácter era amable. Hay gente que nace así, ¿sí? Con un carácter así, campechano, tranquilo, cotorro, etcétera, ¿sí? Ustedes no se dan cuenta, hay sacerdotes que te hacen reír todo el tiempo, ¿no? Hay sacerdotes que hacemos bostezar todo el tiempo, ¿no? ¿Sí? Tiene ese don de la predicación, ¡qué bueno! Hay otros que batallamos, etcétera, como quiera que sea, ¿no? Bueno, aquí en este caso, si el sacerdote aquel tenía un buen carácter, no le costaba ningún trabajo tratar bien a la gente, ¿no? Y el otro sacerdote, que era enojón y regañón, sufría mucho con su carácter. Lloraba sus reacciones y sus actitudes por su carácter. Le dolía ver el daño que hacía a los demás por su carácter. Y le daba ganas de dejar el ministerio porque decía hago más mal que bien. Entonces, este sacerdote delante de Dios tenía más mérito porque la lucha era más fuerte. ¿Sí me explico? Bueno, a lo mejor el otro sacerdote de buen carácter, su lucha era distinta, porque como era tan buena gente, tan agradable, tan dicharachero, así, su lucha quizás era espantarse las moscas, ¿no? Porque dicen, ay, qué bonito carácter, debe ser una persona excelente y ¡zas! No faltaba alguna que le echara a los perros, ¿sí me explico? Su lucha sería entonces diferente. Bueno, ¿sí le contesté a su pregunta? Bueno, la comenté más que contestar a la de adelante, ¿verdad? Bueno, entonces, ya que estamos en preguntas, ¿alguna otra pregunta? ¿Duda, inconformidad, reclamo? A ver. Actualmente eso depende del obispo en cada diócesis, hasta donde tengo entendido. El dar, recibir la comunión en la mano.
Por ejemplo, en Estados Unidos se da la comunión en la mano, pero más bien es opcional. Si tú la quieres recibir en la mano, pone la mano. Si tú la quieres recibir en la boca, sacas la lengua. ¿Sí? Soy el feo, pero así es. Bueno, entonces... Lo que pasa es que yo leí un libro que se llama De rodillas, y ahí lo comenta, que no se debe porque pierde toda la grasa caer en manos de otros sagrados. Bueno, fíjense bien, respecto de eso, pues hay discusión, y en este sentido, 20,000 libros pueden estar en contra de recibir la comunión en la mano, pero la Iglesia ha dicho que si el obispo lo permite, adelante. Por ejemplo, está comulgar bajo las 2 especies. Por la historia sabemos que los primeros cristianos siempre comulgaban bajo las 2 especies. ¿Sí? Ahora la Iglesia solamente permite la Iglesia en Campeche y en la mayor parte del país mexicano que la comunión sea solamente la hostia. Pero hay una corriente aquí muy fuerte en México que está pugnando y cuestionando a los sacerdotes por qué no nos dan también la comunión con la sangre de Cristo. Dicen, las respuestas no nos convencen. ¿Por qué? Es que es impráctico, es que se alarga la misa, es que hay diferentes respuestas a eso, ¿no? Y definitivamente, si tú das, en Estados Unidos, cuando yo daba la comunión bajo las 2 especies, teníamos ministros. Yo daba la Eucaristía e iba pasando la gente, los diferentes ministros, a comulgar la sangre de Cristo. Y ciertamente eso alarga la misa, ¿sí? Pero para esta gente dicen, esas no son razones. ¿Por qué? Para que no se alargue la misa, nos están negando de recibir la sangre de Cristo. ¿Por qué? Si también tenemos derecho a recibir la sangre de Cristo, si lo solicitamos. Bueno, en México está surgiendo este movimiento porque aquí no hay la comunión bajo las 2 especies. En Estados Unidos sí. ¿Cuándo se suprimió la comunión bajo las 2 especies? Por un tiempo, cuando llegó la epidemia esa de la gripa, ¿cómo se llamaba? La influenza, ¿sí? Entonces dijeron, se suprime, y dio el arzobispo un decreto donde se suprimía la comunión con el vino. ¿Por qué? Porque tantas bocas podía ser una contaminación brutal. Entonces se suprimió. Ya que pasó el peligro, nuevamente se da la comunión bajo las 2 especies. ¿Sí? Aquí en México no. Si remojan la hostia en el vino, la taquilla no está totalmente. Pues sí, pero hay que estar remojando la hostia y hay que tener más cuidado por si unas gotitas. Eso es lo que se dice, ¿no? Si a mí me preguntan en lo personal, yo no tengo inconveniente. Y una vez a nuestro antiguo obispo don Ramón le pregunté que si podíamos dar, que si podía yo en mi parroquia dar la comunión bajo las 2 especies. Me dijo que sí. Nunca lo hice. ¿Por qué razón? Porque hay que preparar a la gente para purificar los vasos sagrados, para que tengan cuidado, etcétera. Pero por la carga pastoral, pues nada más le pedí permiso, me lo dio, pero ya, la verdad, me confieso de eso. Pero como quiera que sea, hay esa posibilidad. Ahora que venga el nuevo obispo, habrá que preguntarle si él lo permite, o a lo mejor te dice sí, pero en circunstancias especiales. Cuando comulgas, bueno, en Santana lo dan, pues ya. Los jueves lo da el padre Juan Pablo. Bueno, los jueves, no todos los días, ¿verdad? Bueno, Padre, sí. el padre Guillermo se acaba de ir a Guadalajara, de Guadalajara. Él también lo daba bajo las 2 especies, el vino y la hostia. Bueno, lo que les quiero decir, bueno, y vamos a la cuestión de la mano, también es opcional. Y los argumentos que se dan es, bueno, es que tus manos pecadoras. ¿Y tu lengua qué? Nunca comete pecado. Nunca habla mal, nunca juzga. Y al final de cuentas, ¿qué es más pecadora, la lengua o la mano? Si nos vamos por ese argumento, tronamos. Ni siquiera somos dignos de recibirlo ni estar en su presencia para acabar pronto. Entonces, en ese sentido,
yo diría, hay que ser respetuosos con los sentimientos de la gente. Si mucha gente se quiere hincar, pues la comunión hincada, o sea, sí está contento. Hay gente que pasa parada, ¿verdad? Y a veces se cometen errores gravísimos. Por eso, cuando digo, va a ser el momento de la consagración, en señal de adoración hay que ponerse de rodillas. Si alguien no puede porque tiene problemas en la rodilla, por la edad, por una operación, etcétera, incline su cabeza en señal de adoración. ¿Sí? Entonces, porque a veces todos se hincan y si alguien no se hinca, ¿y usted por qué se está creyendo que es delante de Dios, que ni siquiera una muestra de respeto le da? ¡Hínquese! Tristemente han pasado estas cosas. No puedo, Padre. ¿Y por qué no puede? No entiende que estamos en la presencia de Dios y hay que arrodillarse. No puedo, Padre. Pues sálgase. Han sucedido casos así, tristemente. Estaba en una parroquia donde, allí en Siberia, cualquier semejanza con la realidad es mera coincidencia. Si alguien identifica el lugar, es su propia interpretación y responsabilidad, no mía. Bueno, entonces, en ese sentido estaba en una parroquia donde un sacerdote anterior, siberiano, cuando lloraba un niño en la iglesia, le decía: ¡saquen a ese becerro de aquí! ¿Cómo creen que lo tomaba la gente? Así, padrecito, me lo llevo. No regresaban, se salían y no regresaban a la iglesia. ¿Sí? Es un trabajo difícil por las circunstancias. La gente que va a la iglesia los domingos, muchas veces es gente convertida, no es gente que viva la fe. ¿Sí? Y van de vez en cuando. Entonces necesitamos trabajar en la paciencia del sacerdote, en la caridad pastoral, pero también en la educación de la gente. Pero tiene que ser gradual. Si está llorando, sentido común, sácale a dar la vuelta y lo vuelves a meter. Si está dando guerras, ¿sí? Y si está corriendo como si fuera cancha de básquetbol o de una cosa así, el niño, bueno, pues poco a poquito, llévatelo, ¿no? Pero eso es cuestión de educación y de sentido común de los padres. ¿Por qué? A mí me decía una señora, y cuando le pregunté: oiga, ¿viene usted a misa los domingos? No, padre, ¿y por qué? Es que mis niños no me dejan estar en la iglesia y no puedo escuchar la palabra de Dios. Oiga, señora, pero es que no es tiempo de que acuda a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Es tiempo de que lo practique. ¿De qué manera? Cumpliendo con la palabra de Dios que enseña a tus hijos los mandamientos. Ve a la iglesia no para escuchar misa, sino para que tus hijos vayan conociendo y amando la palabra de Dios. ¿Sí? De tal manera que está un ratito con ellos, te sales. Los vuelves a meter, te vuelves a salir, se dan guerra. Yo no entiendo cómo una señora en una iglesia tenía 13 hijos. Hasta le decíamos doña Cocorica. ¿Sí? Llegaba con todos sus pollitos, qué bárbaro, ¿sí? Se sentaba en primera fila con todos sus hijos y su marido. Todos estaban, daba ternura ver ese espectáculo. Conmovía ese espectáculo realmente, al menos a mí. Pero eso sí, apenas uno empezaba a dar guerra, nomás le hacía y se aquietaba el chamaco. Desafortunadamente nunca le pregunté cómo le hace. Digo, para que toda esta bola de aquí, de la iglesia, ¿sí? Aprendan cómo se educan a los hijos en la iglesia. 15 personas ahí, una familia, y así, quietecitos. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿dónde está la falla? La gente que asiste y prefiere irse a educar a sus hijos en la palabra del Señor. Bien, ¿alguna otra pregunta? Que nada más es una introducción, pero bueno, a ver si... Bueno, yo en un tiempo tuve la inquietud, ¿verdad? De Cristo dejó el vino, todo, o sea, digo que es su sangre, y la Sagrada Eucaristía, que es su cuerpo, yo
¿Qué es la hostia? La hostia es el cuerpo de Cristo. Es un pedacito de carne o de corazón que ya se ha comprobado en muchos casos. El corazón vivo que lleva. La carne, el pedacito de carne, es un pedacito de carne que lleva. Bueno. Lleva todo. Entonces, pues cuando Dios por medio de algo me hizo entender esto, dije, bueno, pues no he jugado nada, y así está. O sea, ya me hizo entender, ya me estaba dando todo de eso. Bueno, mire, eso que está diciendo Esperanza, Porque sabemos que es Cristo. ¿sí? Es algo muy importante. ¿Por qué razón se dejó de dar la sangre en las iglesias, en la iglesia? Por la pugna con los protestantes, porque algunos negaban, ¿sí?, que estuviera completo Jesucristo en la Eucaristía, cuerpo, alma y divinidad. Decían, ahí está la carne, pero la sangre está en otro lado, ¿no? Entonces, como los protestantes empezaron a dar lata para que los católicos no se confundieran, entonces se acentuó la comunión con solo el pan. Pero esos tiempos ya pasaron. Así de que, si quieren que se dé en Campeche de manera general bajo las 2 especies, yo les sugiero que cuando venga el nuevo obispo se lo pidan. Quizás de momento diga que no, insistan. Si dice que no, no se desanimen. A ver, sí, es exactamente lo mismo que decía aquí Esperanza, ¿verdad? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bien, bueno, pues entonces vamos a pasar ya directamente a otro punto. Cuando entraron ustedes, no sé si les dieron un librito, ¿no? Bueno, se los van a dar, que es los salmos del adorador perpetuo, que es la razón y el objetivo de este retiro. Bien, ¿por qué? Miren, así como el pueblo de Israel acudía al templo, porque ahí estaba Dios, también nosotros acudimos a la iglesia, porque ahí está Dios. Y el peregrino, cuando iba a Jerusalén, salía desde su casa con sus propias angustias, con sus propias dificultades, a veces batallando o teniendo que dejar algunas cosas en su casa, pero salía para ir al templo a adorar a Dios. Bueno, también nosotros como adoradores, cuando salimos de nuestras casas, salimos con nuestras propias angustias, con nuestras propias dificultades, con los peligros actuales, como el pueblo de Israel. A veces salimos muy dolidos de nuestras casas. Por ejemplo, el Salmo 120 habla de las lenguas mentirosas, de las calumnias, habla de tu situación personal. Cuando tú sales en la noche o a cualquier otra hora del día, hay peligros. Y entonces el pueblo judío tenía otro salmo: levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor, que hizo cielo y tierra. De tal manera que los judíos tenían 15 salmos, que se les llaman los salmos procesionales o salmos graduales, salmos de peregrinación. Pero nosotros le hemos puesto salmos del adorador perpetuo, porque nosotros también peregrinamos una vez a la semana, algunos todos los días, en diferentes momentos acudimos a adorar a Dios donde está Él, donde dijo que se iba a quedar con nosotros hasta la consumación de los siglos. ¿Se dan cuenta?
Entonces, el Salmo de Israel tenía, el pueblo de Israel tenía estos 15 salmos. Nosotros, como adoradores, como el pueblo judío, también vamos a adorar a Dios, vamos a postrarnos delante de Él. Y si es así, entonces nos queda muy bien para adorar a Jesús. Para que ustedes los conozcan, los mediten. Cuando vayan a la adoración, saliendo desde su casa, pueden empezar a recitar los salmos. El pueblo de Israel se sabía todos los salmos de memoria. Nosotros ni versículos no sabemos, ¿verdad? Entonces, en este sentido, pues, a grandes rasgos, les vamos a decir que los salmos del adorador perpetuo son los salmos del 120 al 134. Pero en este retiro taller no es posible meditar los 15 salmos. Por eso vamos a tomar un salmo para meditarlo, sacarle jugo, como dicen, masca tú la fruta. Yo solamente voy a complementar lo que Dios les haya inspirado a leer la palabra de Dios, ¿sí? Y en último término, asegurarme de que nadie vaya a decir herejías. Pero en este caso, ustedes van directamente a la palabra de Dios y van a disfrutar la fruta. Quizás a ustedes les guste una manzana. Desde el momento en que la muerdes, tiene un sabor agridulce, así sabroso, ¿verdad? Y hasta tu boca, tu cara refleja que estás disfrutando de esa manzana. Te sacas el jugo, o a lo mejor, como a mí, lo que más me gusta es el mango, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Desde que empiezas a comer un mango manila, lo disfrutas. No te basta uno, quieres 1 kilo, ¿verdad? Porque, bueno, ya mi edad es mortal, pues soy diabético, ¿no? Pero cuando era joven yo me acababa hasta 5 kilos en una sentada de mangos de manila, porque me encantaba. Lo disfrutaba. O como dicen en Campeche, ¿verdad? Pues yo me acostumbré a comer los mangos o con trinche o los partía por la mitad y con cuchara, me encantaba. Pero dicen, no, padre, usted no disfruta los mangos. Si es sabido, lo hubiera comido como en Campeche, ¿verdad? Que te escurra, cara, ¿sí? Entonces sí lo disfrutaste, dice mi abuelo. A mí se me empalago y no me gusta, pero bueno, si ustedes lo disfrutan así, disfrútenlo como se les pegue la gana, ¿verdad? Lo importante es que disfrutemos. Bueno, en ese sentido, pues, disfruten la palabra de Dios. No se le compara con un triste mango manila o una manzana, ¿verdad? Sino tienes la palabra de Dios que vas a meditar, que vas a descubrir lo que Dios te dice y descubrirás cosas maravillosas. Descubrimos cosas increíbles en la palabra de Dios. Bueno, pues entonces, ya dicho esto, para decirles el porqué de los salmos del adorador perpetuo. Bueno, pues entonces vamos. El ingeniero está por aquí. ¿Quién va a dividir a los grupos? Bueno, entonces tiene el número, doña Nelly, para que hagan lo que sigue. Simplemente complemento. Se van a dividir por grupos y en su gafet tienen qué grupo les corresponde. Y desde aquí voy a ir orientando el caminar en la meditación de la palabra de Dios. Por ejemplo, se les va a dar un papel, unas hojas. No sé si ya se las dieron. ¿No? Se les van a dar. Bueno, entonces en esas hojas yo les voy a ir orientando para el caminar. Hacen los grupos y desde aquí les voy explicando y ustedes van meditando. Muy bien.